Joan Manel, Rita está por aquí, también no he dicho nada de ella, pero también es otra luchadora, el DJ aquí también es otra, aunque no esté en España, pero está en la batalla, está en caos y está en otras muchas cosas. Bueno, podríamos empezar hablando por la experiencia de la mesa de la Rita, pero bueno, luego comentaremos. Yo básicamente quería introducir algunos elementos de reflexión y explicar un poco la experiencia de Terrassa. Yo creo que Joan, igual que con la elaboración que hicieron con Joaquín Miras, con la que yo coincido prácticamente el 90%, creo que después puedo introducir quizá un elemento más de reflexión teórica y también de plasticidad, evidentemente. No estoy diciendo que el texto sea simplemente teórico, sino que es teórico-práctico y parte de la experiencia de la acción política y social y cultural de tanto de Joaquín como de Joan. Entonces yo empezaría, pues, en primer lugar por caracterizar la situación en Cataluña, ¿no? como yo la veo. Y creo que es extrapolable al conjunto del Estado español, y no creo que haya ninguna contradicción. La primera característica, creo que estaremos todos de acuerdo, sin ninguna duda, es la máxima contradicción entre los trabajadores y el capital. Es decir, entre los que no tenemos nada, solamente las manos, la inteligencia para alquilar y para vender, para que nos permita subsistir, y la gente que lo tiene todo, ¿no? Que tiene todos los recursos materiales, tiene todos los elementos de dominación, tanto políticos como ideológicos, y esa es la contradicción fundamental que tenemos en Cataluña y que tenemos en el conjunto del Estado español. Yo creo que no hay ninguna cosa nueva a descubrir. En el caso de Cataluña, yo creo que hay un elemento que habría que reflexionar y que entender que hay una contradicción que aparece hace ya, evidentemente, no un cuarto de hora, sino hace ya pues, algunos años, de manera muy clara, y algún siglo, que es la cuestión de la territorialidad de Cataluña respecto al Estado de España. Y eso genera en Cataluña una situación, yo creo que diferente a lo que ocurre en otros lugares del Estado de España. Y no similar a lo que ocurre en el caso vasco, ¿no? Es decir, que en Cataluña ha habido la aparición en este último periodo de una fuerza política que intenta agrupar a las fuerzas anticapitalistas, a los elementos antisistema, en torno a un proyecto político que es la unidad popular. Igual que sería en el País Vasco y Batasuna, pues la unidad popular. Que es una cosa que después luego hablaré. Entonces creo que esa contradicción de territorialidad es una que ha generado en Cataluña, está generando en Cataluña una situación complicada. Hoy hablábamos con Manolo, no sabemos en qué escenario nos vamos a mover. Es decir, nunca hemos creído que la burguesía catalana fuese capaz de romper con el Estado español, y ahora algunos siguen pensando que no, pero en fin, es una de las cuestiones que se plantea en Cataluña y que evidentemente nos llevará a una confrontación con el Estado. Desde el punto de vista de territorialidad, evidentemente la gente que plantea la independencia en Cataluña, el núcleo duro, sin Convergencia y Unió y Esquerra Republicana, no son fuerzas anticapitalistas, no son fuerzas que quieran construir una Cataluña independiente y socialista, como si queremos la gente de la Unidad Popular, que somos una minoría. Todo se ha dicho de paso. 130.000 votos, eso no es nada. Pero ahí está. Entonces, creo que esa contradicción es en la que nos vamos a mover en los próximos meses, a la que nos van a llevar con un claro objetivo, es construir una Cataluña al servicio de los poderosos, al servicio de los ricos, al servicio de la gente que todo lo tiene, y en contra de los trabajadores y las trabajadoras. Eso es lo que nos vamos a mover. Y que va a generar un cierto debate. Frente a esas dos contradicciones, la básica, fundamental, somos todos anticapitalistas, somos marxistas, somos todos libertarios, pero al final todos comunistas, creo yo. Entonces, creo que esa contradicción es la fundamental. La otra nos genera así dificultades de comprensión entre las diferentes fuerzas de izquierda, de políticas de entendimiento, de posibilidad de coordinación, que han sido históricas. Dado que en Cataluña lo que sería la izquierda entendida en términos políticos estándar, ¿no? Claro, considerar izquierda centralista, o incluso algunos sectores de iniciativa por Cataluña, izquierda en el sentido de fuerza que quiere cambiar el sistema anticapitalista, sería complicado, yo creo que sería complicado defender. Bueno, evidentemente, exceptuando que yo trabajase para ese partido y fuese a sueldo, que defendería cualquier cosa. Ya sabemos. Entonces, vuelvo a repetir, esas serían las contradicciones. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Qué ha ocurrido en Cataluña estos últimos años, ¿no? Igual hay que repetir que no es diferente a los otros lugares. La derrota que hemos sufrido los trabajadores y las trabajadoras es total. Es una derrota absoluta y total. Pero que no estamos muertos. Entonces, si no estamos muertos, aún podemos luchar o irnos de parranda.
mucha gente se va de parranda, muchísima. Ahora menos, pero acordaros, antes de la crisis mucha gente se iba de parranda, y sabiendo a dónde lo dirigíamos todos, que si no era decir, prever que la crisis inmobiliaria iba a acabar como iba a acabar era absolutamente claro. Ya hay otra experiencia histórica en otros países, en Japón, Estados Unidos, etcétera, donde la crisis en la crisis del sector inmobiliario, las burbujas especulativas inmobiliarias han acabado igual, no hay ningún descubrimiento. Entonces, esa es la situación en la que estamos, de una derrota en todos los frentes, derrota ideológica, política, yo creo que incluso cultural, etcétera. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha habido una respuesta a esa derrota, y yo creo que interesante, muy minoritaria, pero interesante, la experiencia vuestra mismo. Son respuestas muy interesantes, que aparecen como respuesta a un problema puntual. Respuestas a un problema puntual. Y a ese problema puntual, al cual se le dan respuestas absolutamente encajables por el sistema. Y de respuestas que, desde un punto de vista libertario o marxista, digamos que es una derrota. Es decir, no, quédese usted con el piso y nos olvidamos de todo. Pues cuando tú has pagado por ese piso una cantidad de dinero ya, y le metes en el banco el piso en los bolsillos, después de haber pagado tú 50.000 euros, y le metes un piso al banco de una cantidad determinada. Pero al margen de eso, esa respuesta era la adecuada en ese momento, yo creo. Esa respuesta que damos, o la renta básica que va a llegar a 7.000 personas, aunque vais a presionar para que llegue a 70.000, es decir, se va a hacer. Esas respuestas, que son respuestas simplemente, podríamos catalogarlas de absorbibles, aceptables por el sistema, han permitido que la gente dé un paso adelante. Vuelvo a repetir, absoluta minoría. Tarasca, ciudad de 250.000 habitantes, cuando se reúne la paz, no son más de 200 personas. Es decir, con 200 personas tú no ganas una batalla, pero puedes empezar a darla. Entonces, esa es una de las... es decir, la caracterización de todos estos movimientos alternativos es que son muy minoritarios y que han ido ganando conciencia ideológica. Recordar, los que somos ya más mayores, pues recordamos que las manifestaciones en los últimos años, pues bueno, unas características determinadas. Las manifestaciones anticapitalistas, los compañeros de CGT, de CNT, los compañeros de todo el ámbito de actividad extraparlamentaria, hemos ido creciendo en número, pero seguimos siendo una nación pequeña. Y las grandes manifestaciones en Barcelona, los anticapitalistas, que hemos agrupado 10, 15.000 personas, la ciudad en un entorno que debe tener en torno a 3 millones de personas, de habitantes. Pero eso también es un avance. Y cuando hemos convocado, y cuando ha aparecido el nuevo movimiento que era el 15M, las manifestaciones han tenido un volumen impresionante. Es decir, un volumen impresionante. Porque podemos estar hablando de 200.000 personas en alguna de aquellas manifestaciones ligadas al 15M. ¿Qué ocurre con el 15M también, por ejemplo, a nivel local? Y yo creo que se extrapola a otras localidades. ¿Qué hay en el 15M en Tarrasa, por ejemplo? ¿Quién está ahí? Lo digo porque para que veamos que son diferentes grupos, diferentes personas las que participan en estos movimientos. En el caso del 15M en Tarrasa, por ejemplo, la gente que estaba allí eran los muchachos, una parte de los muchachos, los trabajadores, no eran los hijos, no era la gente de barrio. Yo vivo en un barrio popular, yo vivo en un barrio popular en Tarrasa, que es Cantuseño, los barrios más populares. No eran los chicos de mi barrio, y mira que les decía, y mira que les explicaba, y me explicaba con algunos, pero no era lo suyo. Era la gente que estaba allí, el núcleo duro de aquella gente, eran los muchachos que habían dicho que hicieran, que habían hecho lo que les dijeron que hicieran. Es decir, estudiar, formaros, es decir, muchos de ellos, lo que dirían clase media, eso no existe, pero bueno, en fin, para que lo entendamos, gente que tenía el marido y la mujer un empleo, con unos sueldos pues, de aquella época, ¿no? Y gente que se juntaba en su casa con 2.000 o 3.000 euros, y los muchachos pues iban a la universidad, hacían sus idiomas, hacían sus carreras, sus estudios, y cuando han acabado todo eso, en el año 2008, cuando la crisis estalla, pues con todos sus títulos, con todos sus trabajos, que ya anteriormente era parecido, no tienen dónde ir, no tienen qué hacer por esa titulación, por ese esfuerzo que han hecho, no tienen dónde ir, no tienen futuro, y esa gente es la que te encuentras allí. Una parte del núcleo duro de ahí era ese tipo de personas, ¿no? Las que habían hecho lo que el sistema les decía que hiciesen y no han tenido éxito. La continuidad del 15M, en el caso de Tarrasa, por ejemplo, en la mayoría de localidades ha quedado disuelta. En el caso de Tarrasa ha habido una agrupación en torno al grupo de cultura, que ha hecho un curso de política, una participación muy buena, 50 personas, una ciudad de 200.000 habitantes, pero muy buena. Es decir, es patético lo que estamos diciendo. Una ciudad de 200.000 habitantes, 50 personas participan en un curso de política y decimos, hostia, pues está muy bien, pues sí que está bien, porque es que antes no había nada.
Antes había 0. Entonces, ¿qué otra gente estaba ahí el 15M? Pues estábamos de siempre, los viejos anticapitalistas, algunos sectores que se acercaron a ver qué se cocía allí, y incluso alguna gente de los partidos de siempre, ¿no? Pues, bueno, que republicana, que claro, que en Tarrasa se juntaron 285 tiendas. Que aquello fue una especie de mayo del 68. También tuvo, desde el punto de vista juvenil, tuvo un toque de movimiento juvenil, de gente que estaba ya acampada, que era una fiesta flamenca, bueno, flamenca no, porque yo no soy flamenco, pero vamos, podía haberlo sido. Sería más de esto, de música más moderna, ¿no? En definitiva, ese movimiento tiene una característica muy interesante de base, pero yo creo que hay que caracterizarlo de esa manera, ¿no? Pero ese tipo de, esas personas introdujeron un elemento de reflexión muy interesante. Yo creo que tampoco nada de otro mundo. Es decir, por ejemplo, la gente de CAOS ya funcionaba de manera asamblearia, autogestionaria. El proceso de discusión y de trabajo en CAOS ya era parecido al que tenía el 15M. Y imagino que en muchas organizaciones, sobre todo en ateneos, libertarios o en grupos autogestionados, son parecidas a la forma de gestionar. Pero en todo caso era el intento de gestionar una alternativa. En Tarrasa, el momento de máxima representatividad allí en la plaza podía haber, pues eso, unas 3.000 personas, siendo magnánimo. Voy a repetir, de 215.000 que tiene la ciudad. Es decir, que todas estas experiencias que hemos tenido introducen elementos nuevos, la gente participa, pero no se acaban de concretar en el terreno político. En Tarrasa el 15 no se concreta en el terreno político. ¿Qué ocurre frente a eso? Frente a eso hay organizaciones que, bueno, políticas que intentan pues, sacar del 15M pues, experiencias, pues también militantes, el caso de Alberto Garzón, por ejemplo, de Izquierda Unida, buen chaval, todo se ha dicho de paso, pues intentan obtener que gente pueda participar, cooptar gente, etc. Pero yo creo que eso no ha sido determinante. Es más, yo creo que lo que se ha producido simplemente es un lento crecer de ese proyecto y la aparición de otras cosas como lo que decíamos que es el 15. ¿Qué más ha pasado en Cataluña? Yo creo que lo más importante que ha pasado en Cataluña en estos últimos años, en este periodo que estamos analizando, es la movilización que se inicia a partir del 2008, en el caso de Tarrasa, por ejemplo, de manera unitaria. Conseguimos que todas las fuerzas políticas sindicales se organicen para manifestarse. Y eso lo hacemos de gente que venimos del 15M, gente que viene de la izquierda anticapitalista. Esa movilización de esa gente consigue agrupar en Tarrasa y va a ir creciendo desde los 6.000 personas, desde 6.000 personas a principios, 2010, perdón, hasta el 2012, que es la última manifestación que hacemos en julio de 2012, hasta en torno a 12.000 personas. Es decir, multiplicamos 12.000 personas en la ciudad de 200.000, pero 12.000 personas hacía muchísimos años que no salían en Tarrasa. ¿Qué ha ocurrido en este último periodo? Con respecto a esa movilización, luego entraremos en el terreno político. Respecto a la organización social, se crean diferentes estructuras, plataformas unitarias, que también pues, han desaparecido prácticamente. Y han quedado reducidas a un ámbito puramente de los partidos políticos, de algunas organizaciones ligadas a ellos, coalición de vecinos, que tienen muy poca presencia, y de los sindicatos mayoritarios. ¿Por qué eso ha fracasado? ¿Por qué no avanza eso? Yo creo que hay que introducir otro elemento, y ya no sé cuánto me queda. Otro elemento, ¿no? ¿Por qué desde los sindicatos mayoritarios, que son los que, de alguna manera, junto con también los sindicatos CGT, COAS, los sindicatos pequeños, CGT, pues tienen una cierta presencia, la verdad, cuando convocamos, podemos juntar en las buenas condiciones, pues eso en torno a 1.000 personas, la ciudad de 200.000, lo voy a repetir para que siempre veamos lo que somos una minoría. Pues, ¿qué ocurre con esa gente? Y aquí introducir la reflexión, me acordaba de la empresa de mi compañera, de la Rita, ¿no? Que está presidenta del comité de empresa allí, por la CGT, son minorías, pero están en la presidencia del comité. Entramos en la forma de actuar política, la forma de accionar sindical de esta gente. ¿Qué forma es? Es lo que llamaríamos derrotismo sindical. Es una política de derrotista. Una política que, frente a las propuestas de la empresa, siempre, la única alternativa que se plantea es el acuerdo. Y como podéis imaginar, el acuerdo entre dos que no son iguales, el perjudicado siempre es el débil. Siempre. Si tú intentas llegar a acuerdos con alguien que está en mejor posición que tú, siempre te va a doblar el brazo. Siempre te lo doblará. Ejemplos concretos. En el caso, contar un ejemplo. Se les plantea una reducción salarial. Eso
siempre lo mismo. O una reducción salarial del 30 o del 10%. No explicaré el caso porque aquí luego la lo explique. Se le plantea esa cuestión. ¿Cuál es la respuesta de un sindicato de clase? Hombre, ni una ni otra. Nosotros no queremos ninguna reducción salarial. Ustedes siguen cobrando el mismo, en caso de la Junta Municipal, ustedes siguen recibiendo la misma cantidad del ayuntamiento, páguenlo las mismas condiciones. ¿Cuál es la propuesta sindical? Hombre, es que claro, si nos quitan el 30%, pues mejor aceptar el 10%. Es la política de siempre. Es la política de siempre. Empiezan diciendo que te van a cortar la cabeza, empiezan condenándote en el sumario, en los sumarísimos. Empiezan pidiendo la pena de muerte y finalmente te acaban condenando a 30 años y estás 10. No todos, pero muchos. No todos, pero muchos es así. Entonces, esa es la política que están practicando los dos sindicatos mayoritarios. En todas las empresas. Puede haber alguna que tenga una divulgación, pero la forma de trabajar de estos sindicatos es esa. Es básicamente una política de aceptar la derrota. ¿Sí? Entonces, si esos sindicatos tenían poca representatividad, si esos sindicatos nunca han tenido un nivel de afiliación importante, ¿sí? Los sindicatos del Estado español están por debajo del nivel de afiliación de la media europea, evidentemente. Si esa situación era la anterior, ahora mucho peor. Entonces, en ese terreno tenemos dificultades. Muy bien, pues ahora, ¿en qué situación estamos, por ejemplo, en la localidad de Tarrasa? Yo creo que en el conjunto de Cataluña. ¿Grandes movilizaciones? No hay esa experiencia de grandes movilizaciones. No sé si Juan o un compañero de otra manera, o Nando, pero es decir, estamos en un momento de reflujo, en el momento de que hay poca movilización. La movilización ha quedado reducida a esos grupos de activistas. La PA, por ejemplo, en menor medida, porque en Cataluña el tema, por ejemplo, de los desempleados no ha acabado de cuadrar. Yo soy la asociación de desempleados que en Caos publica siempre, la de Barcelona. No ha acabado de cuadrar, luchas muy puntuales, muy dignas, muy coherentes y ya yo creo con un claro contenido anticapitalista, pero minoritario. Esa es la situación en la que estamos en Cataluña. Luego siempre hablamos de las políticas. Ahora el terreno político y ya acabo. En el terreno político, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que hay un proceso que tiene muchas características, pero tiene diversas características, pero una de ellas es que surge de la base. Y son las candidaturas de Unidad Popular, la CUP. Junto a eso hay otra experiencia en el Valle, que son candidaturas alternativas del Valle, también igualmente de bases democráticas que surgen de la gente. Yo, por ejemplo, fui candidato de la CUP en las últimas elecciones y el proceso de elección de los candidatos fue absolutamente democrático. Es decir, yo acabé en un puesto porque ese puesto fue el que decidieron las 1000 personas, primero se votó a nivel local, luego a nivel comarcal y luego a nivel de Cataluña. Y se fue votando y bueno, fuimos subiendo, bajando, poniéndonos donde decidían los compañeros y compañeras de esa organización. Muy bien, para no extenderme la explicación, las CUPs, igual que ocurrió con las CAF, que son unas candidaturas alternativas municipales, tiene la vida en el ámbito municipal. Viene de la vieja izquierda independentista, es la acta socialista, y conformada políticamente por dos núcleos, que tampoco explicitaré, pero el movimiento de defensa de la tierra, que era el brazo político de una organización que fue Organización Armada, que era Terra Lliure, y tendríamos el Endavant, Organización Socialista para el Alliberament Nacional. En fin, dos organizaciones de carácter marxista, ellos comunistas, yo creo que en algunos aspectos ortodoxos, recuerdan en algunos aspectos cuando discuten con algunos compañeros, buena gente, activistas, de esas cosas que habíamos hablado nosotros cuando estábamos en el Partido Comunista de Cataluña, creo que se repiten esos esquemas. Eso sería el núcleo político de ahí, de la candidatura Unidad Popular. Pero al margen de esa gente ha aparecido toda una nueva pléyade de gente joven, de gente que viene del independentismo, de gente que viene de movimientos sociales, de movimientos alternativos, etc. Bueno, eso había tenido siempre una presencia municipal. En la última década era un increscendo, pero bueno, sobre 7 millones de personas somos 130 y pico de votantes. Nada, una gota de agua en el mar inmenso. Una gota de agua. Cuando digo 130 los votantes de las últimas elecciones. Entonces, desde ese ámbito municipal se decide dar el paso al terreno político a nivel de Cataluña, ¿no? A nivel del país.
Cuando se da ese salto político, se produce una serie de confluencias de la izquierda anticapitalista, prácticamente toda la fuerza extraparlamentaria anticapitalista en mayor o menor intensidad, en dar apoyo a esa candidatura. Y esa candidatura obtiene representación parlamentaria. Por primera vez tenemos en Cataluña unos diputados partidarios de la independencia y el socialismo, y claramente anticapitalistas. Tuvimos otro, que fue nuestro compañero Fidel Lora, y algún otro compañero más que con matices podríamos considerar pues, que estaría también en nuestro campo, ¿no? Yo no quiero ser injusto con algunos compañeros diputados de Izquierda Unida, porque evidentemente también han tenido esas características. Muy poquito, de todas maneras, en mi opinión. No creo que pudiera compartirla. En definitiva, aparece esa nueva situación. ¿Hacia dónde nos llevará o qué proyectos o qué ámbitos de lucha va a generar, se puede generar desde el Parlamento? Pocos. La CUP, en la Unidad Popular, tiene claro que la lucha sale de la gente, de abajo, ¿no? Si no hay lucha abajo, si no hay lucha en la calle, arriba en el Parlamento, porque ellos están arriba de nosotros, no os olvidéis, no nuestros diputados, el Parlamento. Porque el Parlamento es el que nos dice cuánto se va a cobrar, cuándo no se va a cobrar, si usted tiene derecho a pensión, si usted no tiene derecho a no sé qué. Es decir, ellos son los que gobiernan. Nosotros podemos quedarnos en casa tranquilamente, y ellos van a decidir. Ellos evidentemente lo deciden, representando a sus amos, que no son más que los capitales. Ellos son los representantes y a veces son los mismos, es decir, coinciden. Hoy, por ejemplo, veníamos de la radio y veníamos con Rita hablando, en el caso de Monerés, por ejemplo, o en el caso del señor ¿cómo se llama? El de Guindos, ¿no? Sí. ¿No de Guindos? El de Guindos no es que sean políticos, es que son de representantes, es que son los mismos, son los tecnobrócratas del sistema, son los gestores del capital que luego acaban siendo políticos en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué acabaremos generando? ¿Qué se acabará construyendo desde la base? Pues ese es el proceso en el que estamos, en construir desde la base alternativas de izquierdas, anticapitalistas, desde el punto de vista político. Y eso es lo que está tratando de hacer la CUP a nivel local, con asambleas abiertas, como estamos aquí ahora, pues hay gente que milita, gente que no milita, no se le pide el carnet a nadie, y la gente pues da sus opiniones para intentar construir el espacio político. Y ya acabo. Aparece en este último periodo, nosotros, la gente de ICEM en Terrassa y alguna gente de la CUP, hemos colaborado el tema del procés constituyente, una república catalana, de carácter claramente anticapitalista. Los 10 puntos, hay 10 puntos que son, bueno, cualquiera de los que estamos aquí creo que los firmaríamos. Esos 10 puntos claramente anticapitalistas han sido presentados a la opinión pública catalana a partir del Arcadio Oliveras y Teresa Forcada. Los dos personas archiconocidas, sobre todo Arcadio Oliveras, y menos conocida, pero más mediática, que es el caso de Teresa Forcada. Teresa Forcada, que por cierto el año que viene, pues queríamos que pudiese venir a Extremadura, no hay posibilidad porque además el año que viene se irá a trabajar a Alemania, de profesora, una historia de profesora. Entonces, aparece este nuevo proyecto. ¿Qué pretende ese proyecto? Ese proyecto, vuelvo a decir, es claramente republicano, independentista y anticapitalista. Podríamos pensar que choca con lo que estamos viendo la gente de la Unidad Popular, ¿no? Podría chocar, son los mismos, es la misma, sería un poco parecido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues, bajo mi punto de vista, y luego Iván puede verlo de otra manera, es lo que intenta Teresa Forcada es de alguna manera convertirse en lo que decimos en Cataluña el pal de paella, ¿no? En el centro, a partir de el que animará a que otras personas participen juntos, para elaborar una lista electoral. Eso es lo que dice el manifiesto, para las próximas autonómicas, elecciones autonómicas. Es decir, el intento de atraer, porque ellos creen que la CUP no es capaz de atraer a lo que realmente significaría esa unidad popular, y ellos piensan que se podría atraer a otros sectores. Ellos están pensando en Iniciativa por Cataluña, están pensando en la Izquierda Unida, e incluso en algunos sectores de Esquerra Republicana que están más a la izquierda. Es decir, hay para todos. Y piensan eso. Y en esta situación en la que estamos, ¿cómo aparece ese movimiento? Pues, explico el caso de Terrassa, que es igual que el de Sabadell, que también lo viví.
un núcleo de personas, en el cual hay gente de Spymax que participan, el Josep Bell, por ejemplo, que ha participado bastante. Yo participé en las segundas reuniones del grupo promotor, ahora no tengo tiempo material porque tengo otros temas. Entonces, el grupo este promotor lo que hace es presentaciones en todas las localidades de Cataluña. Y lo que es interesante es que esas presentaciones reúnen, pues en el caso de Tarrasa, casi 800 personas, para hablar de política anticapitalista, lo cual está muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de público asiste a esas actividades? ¿Qué tipo de personas? Pues el tipo de personas que, en el caso de Tarrasa, y yo en Sabadell también lo vi, igual que en Sardañola, que es el lugar donde he estado. Sabadell, Tarrasa interviene además interviene en la presentación. El tipo de personas que intervienen es gente de una determinada edad, es decir, los jóvenes no están presentes en ese proceso. Es decir, la mayoría de gente que tenemos, gente por encima de los 40 años. Es el tipo de personas que están aquí. Los hemos ido organizando, evidentemente, de las 800 se pasan a 250, 300, ahora estamos en torno a 50 personas. Si realmente acaban quedando 50 personas, básicamente mujeres además. Mujeres a partir de unos 40 años, gente con formación, o sin formación pero con ganas de hacer cosas, sin formación me refiero, no son médicos, hay por ejemplo médicas, hay biólogas, pero también hay pues eso, trabajadoras, enfermeras, trabajadoras de limpieza, de todo tipo de personas, ¿no? Me refería a nivel de formación, ninguno es mejor que otro, todo lo contrario. En definitiva, ese tipo de personas se están organizando y, yo participé en todo el proceso hasta antes de verano, y ahora ya se ha generado pues, una web, una página web, información, etc. Ese núcleo de personas que están trabajando en Tarrasa, ¿qué problema hay? Y eso lo explicará, yo creo que lo explica bien Joan, ¿no? Que el contacto con la realidad no es el que hemos tenido nosotros. Incluso hay gente que el contacto con la realidad no es el mismo. No son gente que venga del movimiento sindical, no son gente que venga del movimiento político. Es decir, son personas que muchas de ellas, en el caso de Tarrasa, gente que viene, por ejemplo, de las asociaciones de padres, gente que ha trabajado en el tema de bancos de alimentos, gente, por ejemplo, que está trabajando en alguna asociación de vecinos, y gente que estaba en su casa, y que las tres afrontadas, porque hay un punto, uno que ya tiene una edad, hay un punto de idolatría, ¿no? Y había gente que estaba allí con la Teresa, vamos, era como si hubiese aparecido la Virgen. Entonces, hay un punto también, pero yo creo que es minoritario, ¿eh? Entonces, ese tipo de personas es completamente diferente al que agrupa la CUP. En Cataluña, el movimiento juvenil, el movimiento político de la CUP, engloba sectores mucho más jóvenes. Es decir, en el mitin central de la CUP, pues yo empezaba a ser mayor y había más gente de la CUP. Pero tú un poco más. Y que sigamos siendo muy mayores. En definitiva, la gente que había en el mitin de la CUP, que además parecía que se iba de excursión, eran todos, pues ya no todos, que parecía que se iban de excursión, pues era gente mucho más joven. Es decir, en Tarrasa es gente mucho más joven. ¿Qué me he dejado de explicar? ¿Qué he dejado de explicar con respecto al tema de la CUP? O al tema de las candidaturas de unidad popular en el ámbito municipal? Pues la participación de compañeros de ateneos, de casas ocupadas, de gente que vive del entorno libertario. Y gente que está en el entorno libertario, que está afiliada a la CNT, por ejemplo, que tampoco, como pasa a todos lados, pues puedo imaginar, no son ni afiliados a la CNT, ni a la CGT. Es lo que hay. Pues esos sectores también han participado de alguna manera, por ejemplo, en el tema municipal. Y se ha visto interesante, es la idea aquella del municipalismo libertario, ¿no? Se ha visto interesante poder participar. Pero básicamente los jóvenes, políticamente en Cataluña, están englobados en torno a lo que sería el movimiento independentista y el movimiento y las CUP en buena medida. Porque, vuelvo a repetir, la eclosión del 15M fue una eclosión, es decir, aparece de repente las plazas y desaparece, ¿no? Yo hago el chiste en Tarrasa, ¿recordáis lo del golpe de Tejero? Era el tipo iba a hacer un golpe de Estado y le salió un vídeo, que explica muchas veces el Ferran Gallego. En Tarrasa iban a hacer 15 iban a hacer la revolución y le salió un disco libro. Le han hecho un CD con fotos y
de lo que es lo que pudo haber sido y bueno, exactamente, es decir, iban a hacer íbamos a hacer, bueno, los que han hecho el vídeo diferente, pero iban a hacer una revolución y le ha salido un disco libro. Mira, podía haber sido peor, le podía haber salido, yo qué sé, una torta, un pan, cualquier cosa peor. En definitiva, ¿qué pasará con el proyecto de Tuen? ¿Qué pasará con la CUP? No lo sabemos, no lo sabemos. La idea que tenemos ahora, gente, ya acabo, un minuto y acabo. La idea que tenemos, la gente de la candidatura alternativa popular, la Unidad Popular, la gente que defendemos la independencia y el socialismo, la idea que tenemos es, y que estamos también colaborando con la Teresa Forcadas, es ver si se puede sumar eso. A nivel de Cataluña lo vemos más difícil, a nivel local es factible. Es decir, en Teresa, por ejemplo, estamos trabajando, y no es el único sitio donde se está haciendo, estamos trabajando con la gente que está en el Poder Constituyente, estamos trabajando con algunos sectores de Izquierda Unida que quieren ir a elecciones con nosotros, que no le van a dejar ir, porque el fundamento de Izquierda Unida Alternativa en Cataluña, perdón, cuando decidan ir con nosotros les dirán, no podéis ir, esto es un partido que dice que va en coalición con iniciativa y esto es lo que hay. Pero nosotros seguiremos intentando, y ellos quieren también, en principio, ¿no? Entonces, la idea es sumar, la idea que tenemos algunos es no discutida no es una idea oficial de la CUP, es la idea que tenemos alguna gente que participamos, que estamos en la CUP. Es ese, de poder sumar. En definitiva, la única alternativa que tenemos es sumar esos pequeños núcleos de gente que está luchando. De hecho, Caos en la Red, y quería que se acabara con eso, Caos en la Red surge después de esa idea, de sumar a los anticapitalistas, de sumar a los anticapitalistas, desde la gente que viene del movimiento libertario, los compañeros que vienen del movimiento del marxismo, del movimiento comunista, sumarlos. Y yo creo que, en fin, hemos hecho un trabajo interesante, seguimos haciéndolo y seguimos participando, intentando sumar en esta línea. Y eso es que creo que es lo que debemos hacer. Para acabar, lo que se está haciendo en Mérida, lo que se está haciendo en Cataluña con la paz, lo que se debería hacer y creo que se acabará haciendo, el tema de la sanidad, el tema de la educación, etc. No quiero hablar de la lucha contra los recortes, que son también luchas dignísimas, pero siempre minoritarias. Todas esas luchas, el objetivo es unificarlas. Y yo creo que ahí estará el éxito de una propuesta política. Una propuesta política, si es capaz de sumar todas esas luchas de una manera más organizada. La CUP ya la sumó yo creo que sumó a los activistas de estos movimientos, porque eso fue lo que nos permitió pasar de esos 70, 80.000 votos que podían haber en Cataluña a esos 130.000 que estuvimos a punto de tener los cinco diputados, ¿no? Entonces, si somos capaces de sumar todo eso que ha ido apareciendo, creo que podemos tener éxito. Éxito político, porque lo que necesitamos tener es éxito ideológico. Para eso está Caos, para eso está la lucha concreta. Y eso es lo que yo realmente veo más complicado. Y eso creo que entraría un poco en ese pensamiento, pues más, yo considero, más realista, con un toque de pesimismo, que algunos compañeros pues explican, ¿no? Es decir, que la organización de la clase obrera, si no se genera a partir de las vivencias, de la experiencia de cada día, pues tiene poco futuro. Y eso es así, pero a pesar de ser así, no podemos dejar de luchar en todos los ámbitos. Y hay que construir con lo que se tenga, sea poquito o mucho, se tiene que intentar construir. Porque si no, estamos esperando a que se construya el sujeto revolucionario y no hacemos la revolución. Intentamos construir un sujeto que luego al final no acaba de concretarse en la realidad. Y un poco lo que quería comentaros. Gracias. En primer lugar, buenos días a todos y bueno, agradeceros que consideréis que lo que os pueda decir os pueda interesar, os pueda ayudar en algún aspecto. Deciros que viendo ayer a los compañeros en Almendralejo, asistimos a una asamblea, viendo los problemas que estaban discutiendo, la forma concretísima en que organizaron las cosas, el detalle. Viendo también esta mañana los pisos que empiezan a estar ocupados y los problemas que se plantea en la lucha,
en este contexto, a mí me venía a la cabeza cuando en el año 75-76, en una población del Vallès que se llama Abadía, los pobladores de 5.000 pisos que había ocuparon 1.000. Los otros estaban adjudicados legalmente a gente que era trabajadora, todos, pero había 1.000 que estaban, y hubo 1.000 ocupaciones con un proceso de autoorganización en la asamblea, en el que se gestionó la lucha de forma democrática por parte de la gente, y se consiguió, tardó años, se consiguió una victoria. La primera victoria fue que dejasen de echar a la gente. La segunda, al cabo de 20 años, cuando algunos llegamos al ayuntamiento, fue que se legalizase su situación. Pero eso ya fue mucho más tarde. Recuerdo las discusiones, los problemas, a veces las dificultades, los retrocesos, los avances, la represión, la solidaridad, bueno, todas esas cosas que crean conciencia de clase obrera, conciencia de proletariado, de lo que queramos llamarle, porque ahora hay tantas cosas por ahí que circulan, pero conciencia de clase. Están ellos ahí y nosotros estamos ahí. Me recordaba también cuando en los años 80, yendo en una delegación a visitar a una organización comunista italiana, me llevaron a un barrio entero donde habían no ya 1.000 sino 3.000 viviendas ocupadas. El barrio rodeado por una especie de muralla que habían hecho ellos, se entraba, habían unas banderas rojas al entrar, se entraba por un sitio donde había una persona que hacía guardia, y como esas miles de personas consiguieron, con su lucha, con su empeño, con su claridad, la claridad que fueron también, digamos, teniendo a partir de su experiencia de la lucha, porque nadie nace enseñado, nadie. Aprendemos con la vida, con la experiencia, con el trabajo, con los debates, con las peleas, con las hostias que nos damos a veces contra cosas muy duras. Eso nos va enseñando poco a poco, y al final también a lo mejor tampoco nos estamos enseñando. Pero bueno, en principio esa es la única forma de aprender real. Me recordaba esto y claro, lo contrastaba ayer con el texto que yo había preparado, y que podéis, si alguno tiene la paciencia, el interés o el masoquismo, se lo podrá leer dentro de unos días, porque cuando esté colgado en nuestra página web, pues ya os daremos la referencia, y entonces quien quiera lo contrastaba. Si este texto que yo he preparado podía ser útil, podía ayudar, o podía ser una cosa intraducible a partir de la experiencia concreta que tenemos. La primera cosa que quiero advertir es que bueno, yo quise hacer una presentación de este librillo. Este librillo no quería ser un librillo, eso no quería hacer un libro, era un texto de reflexión política, aunque en algunos párrafos pueda ser un poco difícil, de reflexión política sobre el estado, la fase, la lucha de clases que se encuentra en nuestro país. De esa reflexión se publicó en internet, y un editor que edita textos, suele editar textos interesantes para la lucha, pues nos propuso, o sea, no fue al revés, que se hace un libro y se digitaliza después, sino que estaba antes en la red y después pasó a ser un libro. O sea, por tanto, no había vocación de libro ni de librillo. Ahora mismo es este librito, pero no había esa vocación. Había una vocación de reflexión sobre los problemas que sufrimos los trabajadores, el conjunto, los campesinos, el conjunto de la gente que vive, lucha y trabaja en la actual situación. Una reflexión que tiene en cuenta una cosa que decía Manolo. Cuando nos enfrentamos al problema, a la lucha, cuando tenemos un problema grave que va a afectar a toda nuestra vida, que va a derrumbar las expectativas que tenemos sobre nuestra vida,
que va a imposibilitar que seamos, que podamos realizarnos con nuestra familia, con nuestras expectativas, con las pequeñas cosas que queremos que sea nuestra vida cotidiana, y se produce una catástrofe que nos priva de ello, quedamos en paro, o llevamos ya en paro durante una larga duración. Hemos hecho una expectativa de tener nuestra vivienda. Mi vivienda es mi castillo. Yo aquí, este es mi espacio, mi trozo de territorio que es para mí, para mi gente. Y esto se hunde radicalmente, o no la llegamos a tener. Nos enfrentamos a ese problema, y para enfrentarnos a ese problema tenemos lo que pensamos. Pensamos con palabras las cosas, diríamos, para decirlo ya en un término más filosófico, con conceptos, con conceptos. Tenemos unos criterios, una moral, lo que nos parece bien y lo que nos parece mal, lo que nos parece justo y lo que nos parece una tremenda injusticia. Muchas veces nos acordamos de que es una tremenda injusticia el día que nos afecta a nosotros, no cuando le afecta al vecino. A veces cuando le afecta al vecino decimos que es un vago, no tiene iniciativa, no está por la labor, etc. Bueno, y esos conceptos, estas ideas, eso que nos permite pensar qué tenemos de hacer, está impregnado de los significados, de los valores que le han puesto el enemigo. Para identificarlo con una palabra más rigurosa, la burguesía. Porque el capitalismo no es un monstruo abstracto, el capitalismo son unas relaciones sociales, una sociedad, y hay unas clases dominantes y unas clases dominadas. Hay clases que luchan entre ellas. Incluso cuando no hay lucha de clases porque una de las dos clases ha vencido a la otra. Entonces, en nuestro cerebro están los significados que le ha puesto. O sea, pensamos un problema con un lenguaje y un pensamiento que no es el que nos permite encontrar la solución. Porque ese pensamiento, esos conceptos, esas ideas, ya llevan implícito una idea vieja que parece de sentido común. Siempre ha habido ricos y pobres. Esto no hay quien lo cambie. Esto ha sido siempre así. La corrupción es inevitable. La codicia forma parte del ser humano, digámoslo también, para introducir una palabra de carácter filosófico, de la antropología de la gente. O sea, nuestra antropología, la forma de ser del ser humano, es que es un ser codicioso, avaricioso, que por sistema, si está en la patera, le va a pegar una patada al que quiere subirse porque no sé qué, por decir el caso más extremo a lo bajo, y si está arriba de todo, pues va a echar al paro a 10.000 trabajadores y después se va a ir a comer en cualquier sitio y va a celebrar la fiesta a su modo, ¿no? Vale. Como pensamos de ese modo, es lo normal, porque nunca nos hemos planteado no hemos imaginado que hay otra manera de relacionarse el ser humano. Nunca nos han explicado, nunca en el relato que nos han contado, nunca nos han dicho que la mayor parte de la historia del ser humano es la historia de la cooperación y del apoyo mutuo. Que esa forma de criminal, genocida que tiene el capitalismo, explotadora, opresora, alienadora, es una cosa relativamente reciente en la historia del ser humano.
La mayoría de la historia del ser humano, aunque siempre ha habido reyes que conquistaban, hecho que la gente sencilla se ha apoyado la una a la otra. No había seguridad social en España, y si una persona honesta se quedaba en paro, sus hijos no se morían de hambre, porque sin seguridad social, sin burocracia, sin aparatos de Estado, la gente, si la gente consideraba que una persona a la que se debía ayudar, porque, bueno, ¿quién dice esto, no? Bueno, ¿cómo pensamos? ¿Cómo nuestros conceptos, nuestras ideas reflejan esa cultura, esa ideología dominante? Cuando pensamos la solución a nuestro problema, a la catástrofe que nos ha venido, lo pensamos en unos términos y con unos conceptos que no nos permiten ir más allá de ese mundo. Es decir, solemos la primera fase en el proceso de que las clases de abajo, el proletariado, la clase obrera, los campesinos, los jornaleros, los trabajadores de la cultura, que algunos, pensando con el concepto del enemigo, se llaman clase media cuando son trabajadores asalariados, aunque estén en mejores condiciones que otros, piensan la solución, la piensan en términos de rogar, de pedir, de suplicar al sistema que le deje un espacio al sol para poder cumplir las expectativas lógicas y naturales del ser humano. Llegar a final de mes, pagar el recibo del gas y de la luz, que los niños lleven un vestido digno a la escuela, que etcétera, ¿no? Esta fase, cuando nos encontramos con esos problemas, esa fase de la lucha es una fase normal sobre la que hay que pasar, y que con toda probabilidad, si el sistema está en una fase de crecimiento, la economía tira para adelante y entonces el pastel se hace más grande, quizá si somos capaces de luchar bien, si no luchamos, desde luego, bueno, pero si somos capaces de luchar bien, de organizarnos y de trabajar y hacer todos los pasos que hay que hacer, porque para conseguir las cosas no hay nada que sea fácil en esta vida, y el que se piense que pongo una pancarta a la ventana y me va a caer la solución, bueno, pues ya tiene derecho a pensarlo, tiene derecho a tener ilusiones, pero después la realidad ya se encargará de ponerse en su sitio, ¿no? O sea, por desgracia, ojalá fuera así, ¿no? Esa fase es la primera fase en la que los trabajadores, históricamente ha pasado así, en todas las fases. Yo me hice historiador a partir de los 40 años, porque como comunista me quería preguntar por qué no se producía una revolución en España cuando habían condiciones objetivas, radicales, para que hubiese una revolución. Intenté continuar militando y estudiar las revoluciones anteriores, las grandes revoluciones que han habido en el siglo XX, la que hubo en el siglo XVIII, la Gran Revolución Francesa, que es la madre de todas las revoluciones que en la etapa moderna se han producido. Todas ellas han pensado por la cultura de esa revolución del sector democrático y popular, claro, no del sector burgués. Y estudiando estas cosas, leyendo libros que habían estudiado, habían hecho algunos historiadores, estudiando a un militante comunista, filósofo, historiador, que murió en la cárcel, que se llamaba Antonio Gramsci, muy preocupado por la mentalidad, por la cultura, por la forma de pensar, por la forma de hacer, por cómo un obrero
por cómo un campesino pobre podía llegar a la mentalidad de tengo de conquistar el Estado. Para que esta sociedad capitalista deje de explotar, de oprimir y de alienar, es necesario destruir su Estado y crear otro Estado diferente. Como un obrero que se encuentra en el paro, cuya preocupación principal y necesaria es llegar a, como decía, para decir una frase breve, llegar al final de mes, puede llegar, y ha llegado en determinados momentos de la historia, a la convicción de que hay que juntar a toda la clase, que hay que federar, confederar a toda la clase, y que hay que construir antes ya una cultura, digamos una palabra difícil, un ethos, quien quiera buscar, lo pueden encontrar, ahora no me detendré, diferente, una forma de entender la vida diferente, y que debe conquistar el Estado, debe transformarse en Estado y abrir una vía diferente. Mi preocupación era esa, la de mi amigo Joaquín Miras es una preocupación paralela, más desde el campo de la filosofía, pero también en ese campo, y a partir de ahí, a veces algunos de los textos que podemos escribir individualmente o conjuntamente pueden ser en algunos párrafos, en algunos aspectos un poco difíciles de leer, en algunas partes, otras no, tal, pero siempre son intervenciones de carácter político. Lo que nos obsesiona es intentar entender en qué fase de la lucha estamos, en qué momento de la constitución del proletariado como clase estamos, y cuáles podrían o deberían ser las tareas que vienen a continuación. Para decirlo con una frase breve, aquello que obsesionaba a un gran revolucionario del siglo XX, que se llamaba Vladimir Ilich Lenin, la idea que le siempre, desde 1902, pero lo sabemos el año, pero sabemos que desde antes, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? No una reflexión volando en el aire y no sé qué, sino ¿qué hay que hacer hoy? ¿Cuál es el problema principal? Porque hay muchos problemas y no tenemos ejército para cubrir todos los frentes. ¿Cuál es el problema principal? Y a mí me parece que lo que estáis haciendo aquí en Extremadura, estáis, me parece, viéndolos desde lejos, leyendo textos y noticias y tal, me parece que estáis tocando el núcleo central, el problema central. Estáis en el qué hacer, ¿no? Pero las cosas no son tan fáciles como parecen. Esto está para ser explicado, pero ahora lo estoy haciendo para ir más rápido y tal. Las cosas, a mi modo de ver, no son tan fáciles. Ojalá, sabiendo qué hacer, ya tuviéramos suficiente. Porque sería maravilloso. O sea, nos pasamos un montón de horas discutiendo, cada uno explica su experiencia, cada uno explica no sé qué, y después del rato que sea, después de deliberar entre nosotros democráticamente, pues llegamos a la conclusión de qué tenemos que hacer, qué hay que hacer. Y si nos equivocamos no pasa nada porque continuaremos trabajando, continuaremos discutiendo y entonces corregiremos el que hacer. Pero, claro, los intentos de hacer un nuevo Estado, de crear una nueva humanidad, de unificar al género humano, el género humano es la internacional, quiere decir eso, unificar el género humano como una especie de seres libres e iguales. Los intentos que se han hecho, las revoluciones que se han hecho, nos han mostrado que saber qué hacer no era suficiente. No es suficiente. Porque yo puedo... hay que pensar también cómo se hace. Porque a veces podemos pensar que con un método drástico de resolver el problema
pues ya está. Y después resulta que la vida es mucho más complicada. No existe camino trazado. El camino lo creamos nosotros caminando. La única forma que tenemos entre todos de llegar a conclusiones conjuntas es la democracia. Si para ser muy eficaces y muy rápidos liquidamos la democracia, cuidado, paréntesis. Cuando digo democracia, no digo el actual régimen liberal representativo, que se llama democrático porque hubo grandes luchas del pueblo, de la democracia, y entonces dijeron, bueno, pues vamos, como dijo Churchill, bueno, pues cogemos el nombre de democracia. Es el menos malo de todos los regímenes, decían. No, el ICM ha dicho justamente, lo decimos desde hace muchos decenios y centenares de años, está bien, cada generación piensa que inventa el vocabulario y esto está bien, pero eso es un poco más viejo, digamos, lo llaman democracia y no lo es. Bien. Democracia, poder del pueblo. Eso es democracia. ¿Manda el pueblo en este país? ¿Manda el pueblo en Francia, en Italia? No hay democracia, aunque ellos digan que eso es la democracia. Porque nos han robado el lenguaje y algunos planteamientos dogmáticos de la izquierda les han dado el regalo así de gratis. Porque la democracia es mala. No, la democracia es nuestro poder. La democracia no quiere decir que los bancos financian a los partidos para que se presenten y representen a la banca con nuestro voto. La democracia es el poder popular. Entonces, decía, para ese camino, vuelvo al camino que hacemos entre todos, ¿no? Que lo construimos entre todos. En el procedimiento de cómo hacemos las cosas, ya tenemos el qué hacer. En el procedimiento de cómo hacemos las cosas, no lo podemos dejar de lado. Democracia. Somos seres iguales y libres. Nadie domina al otro. Nadie debe dominar al otro. Debemos establecer entre nosotros reglas que impidan que alguien domine a los otros. Aunque sea con un lenguaje florido, con una bandera roja, rojinegra, porque no todos los problemas están en la bandera roja, en la rojinegra también, porque esas dominaciones vienen de formas muy sutiles, ¿no? Bien, mandato corto, nula acumulación de poder en nadie, rotación. Los primeros sistemas democráticos conocidos funcionaban en muchos casos por sorteo. Si somos libres e iguales, si ejercer un cargo es una molestia, porque necesitas de tu vida particular para no sé qué, pues vamos a repartirlo esta molestia. Cuando en una organización, en un proceso, domina el planteamiento en el que, bueno, pues hay muchos aspirantes a los cargos, quizá debemos empezar a autocríticamente ver si algo está funcionando mal. Porque eso que funciona mal ahora y que parece, bueno, vale, funciona mal ahora, pero es por un tiempo y para ser eficaces y después ya llegaremos a un objetivo, entonces ya lo haremos. No, si en el caso de que llegues a algún sitio, ese vicio de hoy estará ahí preso en la futura cosa que hagas. Ahí había un eslogan que a mí me gusta mucho, de mayo del 68, que decía: en las luchas de hoy, el socialismo del mañana. Es decir, en la forma en que hagamos las cosas ahora, tendremos el socialismo después. Si nuestra forma de luchar y de organizarnos no es democrática, lo que construyamos al final no será una democracia, no mandará al pueblo. Bien, tenemos ya la pregunta de cómo hacerlo. Un poco más la del qué hacer es muy difícil. La del cómo hacerlo es aún más difícil porque requiere que todos reflexionemos
sobre nuestra práctica y controlemos nuestras organizaciones y exijamos rendimiento de cuentas permanente a los que mandatamos, etc. Eso ya empieza a ser un poco más complicado. Y el tercer problema que tenemos es, la tercera pregunta que tenemos es ¿cuándo? ¿Cuándo? El tiempo. Si estamos de acuerdo en que esta sociedad opresiva, explotadora, alienante, tenemos de superarla y tenemos de ir a crearnos antes como Estado, destruir ese estado de cosas permanentes que existen hoy y crear un nuevo Estado, el problema de cuándo, del tiempo es principal también. El tiempo y la política guardan una relación estrecha. En nuestra vida también el tiempo influye. Yo ya no tengo tiempo para hacer no sé qué. Nuestra vida es un número de minutos, de segundos contados. Después volvemos a la Tierra, nos reintegramos a la naturaleza, en el caso de que no nos pongan en una caja en depende de qué sitio, y ya no somos nada. Nos enterramos en la fosa del tiempo, en la fosa común del tiempo. En los proyectos políticos pasa lo mismo. El desarrollo, la forma, el saber qué hacer y cómo hacerlo en el momento justo, en el momento en que toca, es un arte difícil. No es una ciencia. Cuando alguien nos diga que los científicos, que la ciencia, la política es una ciencia, cuando alguien nos diga esto, ya os está robando la cartera. La política, la lucha, la política entendida como lucha, porque ahora como tenemos toda la denuncia de los políticos corruptos y tal, cuando decimos la política también nos han quitado la palabra. ¿Qué era la política? La ciudad en Grecia era la polis. El ciudadano se llamaba el ciudadano, es decir, el ser con plenos derechos. Ahora dejemos el tema de lado. Vemos los que podían, eran los polités. Todos hacían política, porque todos iban a la asamblea y decidían entre todos y sorteaban los cargos. Por tanto, la política, si tenemos el proyecto de construir otro Estado, de elevar, como dice el manifiesto comunista, a la clase obrera, al Estado. Si tenemos ese proyecto, el tiempo es muy importante, porque no será la primera vez que alguien en un pueblo, en una localidad, en un sector de la producción, en un territorio del Estado español o de cualquier zona del mundo, considera que ya ha hecho la revolución, mientras el resto del mundo mundial no lo ha hecho y es aplastado. Ya no digamos, pongamos ejemplos. La Comuna de París, 1871, París durante 4 meses está intentando crear una nueva sociedad profundamente democrática, obrera, popular, pero el resto de Francia no se vive. Y el resto de Francia acaba derrotando a esa experiencia que continúa iluminando, es que merece la pena estudiar porque es genial, pero continúa. Bien, entonces, nuestra reflexión en ese librillo es, teniendo en cuenta estos planteamientos, pensar en el momento actual que atraviesa España. Un conjunto del mundo, pero España, que es donde nosotros podemos hacer alguna cosa. En Singapur nos podemos solidarizar con sus luchas, pero no está en nuestra mano hacer nada. Aquí sí que está en nuestra mano y es nuestra obligación. Porque ya dice la tradición democrática que cuando el poder es tiránico, el pueblo tiene el derecho a la insurrección y el deber de hacerla, no solo el derecho. Por tanto, aquí sí que está en nuestra mano hacer algo, lo que sea, cada uno en la medida que podamos. Entonces, el librillo, lo que era un documento, si lo veis en internet, es más bien de lo que era ese papel, una cosa coyuntural, faltan muchas cosas, muchos aspectos, intentaba reflexionar sobre eso.
No me he acordado de pedir que alguien cuando llevase 25 minutos me avisase. Pero si en caso, no sé cuánto llevo hablando, hablo. O sea, si alguien coge el reloj y dentro de 10 minutos, dentro de 8 minutos me dice acaba, yo te lo digo, acabo un día, ¿vale? 8 minutos. Está muy interesante. Vamos, no tenga prisa, no tenga problemas, porque Después lo que interesa es que mira el argumentario sin problema y luego. Entonces, me avisáis, eso, cuando hagan 8 minutos y entonces cierro con los últimos para cerrar y después seguir. Y seguimos discutiendo porque después ya sale todo y tal, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles son los problemas que contemplamos en este material de discusión? La primera cuestión es que nos planteamos que en España hoy coinciden, en otras partes del mundo también, pero en España coinciden tres crisis que se superponen una a la otra. La primera crisis es la crisis económica. Nosotros más bien no estamos... El capitalismo lleva la crisis dentro de sí como la nube lleva el rayo. Eso lo dijo sobre la guerra, el capitalismo lleva... Pero la crisis también. La crisis no es una cosa que acaba con el capitalismo. El capitalismo es la crisis permanente y la crisis le ayuda a, por medio de la selección natural, a eliminar lo débil y a fortalecer lo fuerte y a continuar a pasar nuevas fases. Por tanto, no nos gusta tanto ese discurso más que hacen los economistas, algunos marxistas, muy interesante, pero que hemos predicho demasiadas veces el fin del capitalismo porque había una crisis económica y ha salido cosas peores, como el nazismo, ¿no? Bien, la crisis económica nos parece que la reflexión que hacen un historiador que se llama Linebaut o geógrafos como Harvey, está creando una situación de expropiación del pueblo, de la gente, por parte del capitalismo. Es decir, la pequeña propiedad que pueda tener cada uno lícita, fruto de su trabajo, el capitalismo la está arrebatando. ¿Producto de qué? Pues de grandes derrotas del siglo XX, pero esto es así. Es un capitalismo que es expropiador. No es aquel capitalismo productivo de la fábrica, sino es un capitalismo. Esta crisis nos está golpeando duramente en España. 6 millones de parados, las hipotecas, la vivienda, la desnutrición en grandes sectores de la población. O sea, los problemas no son de los problemas de hace 15 años o lo que sea, son gravísimos. A esa crisis se le une la crisis energética y ecológica. No me extenderé. Se prevé que la civilización del petróleo, que tiene unos 120 años de existencia, el resto de la humanidad, de la historia de la humanidad ha vivido sin petróleo. Nuestra sociedad gira en torno al petróleo. Todo. Cuando enchufamos el móvil, detrás hay petróleo, al final de la cadena. Bien, esta sociedad se prevé, la producción del petróleo se prevé en algunos entre 10 años y otros entre 30, y es selective. Eso va a producir necesariamente un cambio radical de nuestra vida, de nuestros valores, y no sé si alguno ha visto una película vieja que a mí me gustaba bastante, la segunda no, que se llama Mad Max. Sí. Bien, si no, alguno se lo pregunta después, ahora no, porque no tengo tiempo contado. Pronóstico más probable, si la humanidad no sabe hacer lo que tiene que hacer, es un Mad Max, pero no a nivel del desierto de Arizona o de una película, sino mundial. Por tanto, segunda crisis que se une a esa. Y la tercera es una crisis del régimen político español.
El régimen político español se creó en el 78, producto de un gran pacto, la transición, hay desarrollos de eso, pero no vamos ahora a entrar en el detalle. Algunos afirman de forma apocalíptica que está acabado y que se va, bueno, que ya estamos en la tercera república, como es el que dice, o en otro, estamos en las, hay gente que lo está escribiendo y lo está dando los debates, y lo dicen con mucha pasión y además seguramente deben estar convencidos de ello. Bueno, nosotros sostenemos que para que una crisis de un régimen, que es verdad que hay crisis de este régimen, los políticos están deslegitimados, el rey está deslegitimado, mucha gente, hay procesos independentistas que también expresan esa percepción por parte del independentismo de que hay una crisis del régimen y ahora es el momento de construir naciones soberanas y libres, etc. Eso es así, ¿no? O sea, hay una percepción. La clase política está corriendo para arriba y para abajo, con esas cosas. Coaliciones contra coaliciones, foros, procesos constituyentes, no sé qué. Hay una efervescencia brutal de la clase política, sea de la clase política del sistema, sea de la clase política alternativa. Nosotros tenemos la percepción de que esta crisis del régimen, no habiendo otro Estado creado, es decir, una clase obrera y unas clases populares organizadas en todo el Estado español, con capacidad de sustituir a ese régimen cuando se dé una crisis política gorda, que habrá algunas, habrá en los diarios un día de estos, ¿no? Pues se resolverá ¿cómo? Pues con una reacomodación del régimen y con la creación de otro régimen que no será democrático, sino siendo oligárquico, antidemocrático, bajo otras formas. A lo mejor se hunde el PSOE o se hunde el PP y la UPD es el gran partido del sistema, no sé qué, a lo mejor el rey abdica y se mete el hijo para no sé qué, o sea, a lo mejor se cambian 4 artículos de la Constitución y decimos que aquí ha pasado el no sé qué, ha cambiado el régimen, y los de siempre, los que mandan. ¿Por qué? Porque, por desgracia, eso, el contraestado, la sociedad civil organizada y luchando y teniendo claro que se necesita un nuevo Estado, por desgracia no existe. Alguien nos llamará pesimista, yo creo que solamente, yo soy muy optimista, pero trato de informarme. O sea, porque me digan, tú eres un pesimista, no. Lo que pasa es que intento informarme, a lo mejor estoy equivocado en mi perspectiva. De acuerdo, muéstramelo y ya está, no hay problema, ningún problema, ¿no? Vale. Entonces, esas tres crisis juntas, esa conjunción de estas tres crisis están llevando a muchísima confusión en la izquierda. ¿Por qué? Porque lo que os decía antes, al principio de todo, pensamos con los conceptos del enemigo. Hace mucho tiempo que la izquierda española, cuando digo española, espero que nadie se ofenda, de los catalanes, no, cuando digo la izquierda que se mueve en el marco del actual Estado español, nos parece que mucho, y ahora dirán, bueno, vale, tú tienes las eres la hostia, nos traes de aquí, desde Montesina, ahí bajas y nos dices lo que hay que hacer. No lo sé. Pero sí que percibo que la izquierda española, en su conjunto, y me paso muchas horas leyendo documentos y descifrando, continúa pensando con conceptos del enemigo en general. Gente genial, muy interesante, que merece la pena leer. No hay una descalificación global, pero en muchos casos constatas esa impregnación de que se va a caer el régimen y vamos a presentarnos a las elecciones. ¿No? Bueno, pues vale. O sea, el régimen está cayendo, no sé qué, proceso, no sé qué, y después, ¿cómo hacemos la lista? Bueno, pues a lo mejor, o sea, él tiene cáncer y le damos una aspirina. Pues si tiene cáncer, a lo mejor hay que hacer otra terapia bastante más dura y complicada. Lo que pasa es que a veces, ante el cáncer, ponemos la cabeza debajo del ala y no queremos mirar de frente a los problemas durísimos que hay detrás de la idea de que hay que cambiar la sociedad.
durísimos, porque el poder del frente no tiene piedad. Cuando le tocas los intereses, vale. Entonces un poco la reflexión del libro intenta del material ese que no quería ser un libro, va por ese camino sin querer ninguna solución, pero claro, a veces el problema no está en las respuestas. Antes de tener una respuesta tienes que tener una buena pregunta, porque si tienes una mala pregunta, la respuesta parece maravillosa, pero no está respondiendo a problemas centrales. Y en el texto este y en el libro intentamos hacer una distinción entre lo que es procesos constituyentes, porque se llama proceso constituyente a veces a la constitución de una fuerza política. Bueno, claro, pero eso no es el proceso constituyente que nos interesa. Claro que interesa tener una fuerza política, ¿no? Pero nosotros nos preguntamos sobre el proceso por el cual el conjunto de individuos que forman las clases subalternas, los trabajadores, los jornaleros, etc., acaban constituyéndose en clases y acaban constituyendo un estado diferente del que tenemos actualmente. Estas son las preguntas un poco que intentamos responder. Yo creo que estoy agotando el tiempo y acabaré con una última idea que tiene que ver con el tiempo. O sea, esto quiere, de entrada, esto que os acabo de decir, quiere decir que nos preguntamos en qué fase estamos de la cosa. O sea, tenemos qué hacer, primera pregunta, tenemos cómo hacer, pregunta principal y olvidada casi siempre, y tenemos la tercera, que es el tiempo. ¿Cuándo? ¿En qué fase estamos de la lucha de clases? Para decirlo en un lenguaje un poco ortodoxo, pero que a mí me parece que describe bien las cosas. ¿En qué fase estamos de la lucha de clases? Entonces, nosotros no es que podamos responder mucho, pero nos percibimos, tenemos la idea, a partir de análisis, de debates, de encuestas, de datos, etc., que estamos en una fase como al principio de la formación de la clase obrera a principios del siglo XIX. No se puede comparar porque son tiempos históricos totalmente diferentes, pero desde el punto de vista de disgregación, estamos en una fase en que el campamento Dignidad, las corralas de Sevilla, las ocupaciones del SAR, los mineros con esa marcha maravillosa que nos hizo latir a todos el corazón, sobre todo a los más viejos, etc., aún son embriones aislados de lo que tendría de ser un cambio de verdad de régimen en la dirección de una democracia real, es decir, del socialismo, porque democracia y socialismo deberían ser lo mismo. Nos percibimos que estamos. Y entonces, a partir de esa percepción, nosotros lo que predicamos bastante en el desierto es la idea de lo que hay que hacer es rehacer el sindicalismo de clase, que hay ejemplos magníficos de sindicatos minoritarios, democráticos, luchadores, pero minoritarios, que hay que rehacer el sindicalismo. Porque algunos dicen, estamos en una crisis de régimen. Y los sindicatos actuales, sea cual sea su pasado heroico y sus orígenes heroicos, de los que yo al menos de Comisiones Obreras me siento tan corresponsable como cualquiera, no forman parte de este régimen, estos sindicatos. No hay que rehacer, y no estoy hablando de extinguir los sindicatos, de rehacer el sindicalismo de clase, pero no como expresiones pequeñas, minoritarias, aquí o allá, que es lo que se puede hacer hoy. Aún no logramos que haya una confederación de la clase. Para que la clase obrera sea algo autónomo, el primer paso es que, al menos en el nivel corporativo, económico, esté confederada, que esté unida. O sea, haya
unas grandes federaciones de ramos de industrias de territorios hoy, porque el sindicalismo hoy es un territorio. Vamos, pues esta es una de las tareas que pensamos, en lugar de soñar en no sé qué cambio que va a venir porque va a bajar no sé qué. Bueno, etcétera, ¿no? O sea que estamos en esta fase. Y aquí es lo que a veces hace que esta forma de plantearnos las cosas pues, merezca el silencio. Bien, de acuerdo. Acabo. Yo, viniendo para acá, viniendo para Llerena, que estamos con el compañero Nando y su compañero, veía los olivos, ¿no? Y me venía a la cabeza, yo pensando a ver qué os iba a decir, lo que sea, me venía a la cabeza una cosa que está muy dicha, a lo mejor es un tópico, pero es que me parece, a veces hay tópicos que son aquella idea. Esos olivos me hicieron pensar en una cosa, me hicieron pensar en que desde que yo empecé a ser comunista, en las organizaciones a las que he militado siempre he visto gente mayor. Ahora ya veo algunos mayores y pocos más jóvenes. He visto gente mayor que me decía, gente que estuvieron en la guerra, gente que estuvieron en la cárcel, que estuvieron en los campos de concentración, en la resistencia antinazos, que crearon comisiones obreras, gente que vivieron y que decían, yo no lo veré, Juan, pero tú quizá lo veas. Yo lo que he hecho, sin pedir nada a cambio, sin aspirar a ningún cargo, sin aspirar a ninguna prebenda, lo he hecho por el futuro. Y eso lo relacionamos con los olivos y con aquella historia que se explica, es un cuento, pero es un cuento maravilloso, del viejo griego que tiene 80 y pico de años y un día lo ven sus vecinos que está cavando al lado de la carrera de olivos que tiene, y está acabando en un sitio y planta un olivo y los otros se ríen de él y le dicen, pero tú viejo, ¿por qué plantas este olivo? Si vas a vivir nada, no tal. Y el viejo dice, yo soy quien ha creado este paisaje. Nosotros, este paisaje lo hemos creado los hombres y estoy intentando mantener ese paisaje y dar sustento a los demás. Entonces a mí me parece que estamos en esta fase y que eso es lo que nos lleva a veces a la impaciencia que tenemos porque nos gustaría ver otras cosas, nos lleva a cometer bastantes confusiones y bastantes errores. Bueno, pues ahora si os parece abrimos un turno. Yo sí pediría, pues si es posible, que interviniera